¿Has sentido alguna vez que el dolor te ahoga y que la paz es inalcanzable? En los momentos más oscuros, cuando las lágrimas no cesan y las fuerzas se desvanecen, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? La respuesta nos la da Jesús con palabras llenas de esperanza. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Esta promesa no es simbólica, es real y está disponible ahora mismo para ti. Hoy exploraremos cómo encontrar esa paz divina que no depende de las circunstancias, sino que brota directamente del corazón de Dios. Te mostraremos cómo, incluso en medio del dolor, puedes experimentar descanso verdadero en su presencia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Quién no ha sentido que el alma se rompe en silencio? Hay momentos en los que las fuerzas no alcanzan, en los que ni las palabras más dulces logran calmar lo que arde por dentro. Es en ese silencio profundo, donde el llanto se vuelve oración, donde la oscuridad parece permanente, cuando muchos comienzan a preguntarse si la paz realmente existe. Pero es precisamente allí, en ese espacio donde todo parece perdido, que Dios susurra lo que el mundo no puede entender. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Estas palabras no fueron una poesía piadosa. Fueron un regalo eterno ofrecido por Jesús justo antes de enfrentar la cruz. ¿Cómo puede alguien hablar de paz sabiendo que el dolor está tan cerca? Solo alguien que ha vencido al mundo puede hacerlo. Solo alguien que conoce el poder de la paz divina puede prometer algo tan grande, tan real, tan contrario a todo lo que sentimos en medio del sufrimiento. Jesús no evitó el dolor, no huyó del quebranto, no pidió que sus seguidores fueran inmunes a la aflicción. Lo que ofreció fue mucho más profundo. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se apaga con las lágrimas. Una paz que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Esa paz es presencia, no ausencia. Es certeza, no evasión. Es Dios mismo caminando contigo a través del valle. En el Salmo 23:4, David lo dijo con una confianza que desafía la lógica humana. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este no es un canto desde la comodidad. Es una declaración nacida desde lo más profundo del alma herida. David no habla de una vida sin sufrimientos, sino de una compañía que transforma el dolor en esperanza. Cuando el alma se encuentra en su punto más débil, cuando las noches son más largas que los días y la oración parece no tener eco, es allí donde comienza a operar el misterio de la paz de Dios. No es una emoción, no es solo un pensamiento positivo, es una presencia tangible que entra cuando la voluntad ya no puede más. Una mujer una vez compartió cómo, tras perder a su esposo y a su hijo en un accidente, pensó que no podría seguir viviendo. Cada mañana despertaba con un peso tan profundo que incluso respirar le parecía un esfuerzo inútil. Pero fue en una madrugada silenciosa, sola en su habitación, cuando abrió su Biblia y encontró Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No fue la frase lo que la sanó, fue lo que ocurrió en su espíritu al leerla. Fue como si alguien hubiera entrado en ese cuarto y sin decir palabra hubiera abrazado su alma. Era Dios, era su paz, una paz que no le devolvió a su familia, pero que le devolvió la vida. A partir de ese día, algo cambió en ella. Ya no caminaba sola. La herida seguía ahí, pero ahora tenía una fuente constante de consuelo. Su historia es una entre miles,
porque Dios sigue haciéndolo una y otra vez. A cada corazón que se quiebra, Él llega. La paz de Dios no significa que las lágrimas se detendrán de inmediato, pero sí garantiza que no llorarás solo, y eso cambia todo. La historia de Ana en 1 Samuel 1 es otra muestra poderosa de este principio. Ella no podía tener hijos y su dolor era tan grande que lloraba inconsolablemente cada vez que se encontraba en el templo. Incluso fue malinterpretada por el sacerdote Elí, quien pensó que estaba ebria por la intensidad de su llanto. Pero en medio de esa tristeza, Ana oró. No gritó, no hizo un espectáculo, solo movía los labios. Pero Dios escuchó. Y lo que vino después no fue solo un milagro visible, el nacimiento de Samuel, sino una paz inmediata. El texto dice: y se fue por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Eso es lo que hace la paz de Dios. Aun cuando la respuesta visible aún no ha llegado, su presencia cambia el interior, reestructura el corazón y devuelve la esperanza antes que la solución. Muchas veces buscamos paz como si fuera un lugar, una meta, una etapa de la vida. Pero no es así. La paz de Dios no se encuentra cuando todo se ordena, sino cuando lo invitamos a estar con nosotros en el desorden. Jesús durmió en medio de la tormenta mientras sus discípulos pensaban que morirían. Ellos clamaban con miedo, pero Él dormía con tranquilidad. ¿Cómo? Porque su paz no era el resultado de un mar en calma, sino de una fe anclada en el Padre. Marcos 4:39 narra cómo, después de calmar la tempestad, Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que Él señalaba no era la falta de valentía, sino la desconexión entre su presencia y su confianza. Estaban con el príncipe de paz, pero aún no lo comprendían. Es posible estar cerca de Jesús y aún no conocer la paz que Él ofrece. Es por eso que este mensaje es urgente. Muchos creen en Dios, pero aún viven en ansiedad. Muchos oran, pero no descansan, porque aún no han aprendido a identificar la paz como una persona, Cristo mismo. Cuando permitimos que Jesús habite no solo en nuestra religión, sino en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras heridas, algo cambia. No necesariamente cambia el entorno, pero cambia la forma en la que lo atravesamos, porque su paz actúa como un escudo. Isaías 26:3 lo afirma con una fuerza que no puede ignorarse. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está la clave. No se trata de eliminar el dolor, sino de perseverar en él. No se trata de negar las emociones, sino de entregarlas en fe. No se trata de huir de las tormentas, sino de confiar en quien tiene poder sobre ellas. Muchos de los héroes de la fe experimentaron esta clase de paz. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado públicamente por predicar el evangelio. Pero en medio del castigo, la Biblia dice que su rostro resplandecía como el de un ángel y que alzando los ojos al cielo, vio a Jesús de pie, esperándolo. Hechos 7:55-56. ¿Qué clase de paz permite a alguien enfrentar la muerte con serenidad? ¿Qué tipo de seguridad interna sostiene a un hombre mientras su cuerpo es destruido? Solo una paz que viene del cielo, no de la tierra. Solo una paz que no se basa en lo que sucede afuera, sino en quien habita dentro. Esa es la paz que Dios quiere darte hoy. Tal vez has estado esperando que cambien las circunstancias para poder respirar. Quizá piensas que solo cuando se resuelva esa situación económica, familiar o de salud, entonces podrás tener descanso. Pero Dios no necesita que el mar se calme para darte paz. Él solo necesita que tú le permitas entrar en tu barca,
no estás solo. Y no necesitas tener todas las respuestas para descansar. Necesitas confiar en que su presencia basta. Como lo dijo el profeta Habacuc, incluso cuando todo falta, cuando no hay fruto en la vid ni ovejas en los rediles, aún así podemos tener gozo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi satente, de mi samimi, del Israel Dios de mi salvación. Habacuc 3:17 a 18. Esa alegría no es emocional, es espiritual. Esa paz no es temporal, es eterna. Dios no es indiferente a tu dolor. Él no está lejos. Al contrario, el Salmo 34:18 nos lo asegura. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que está cerca de los fuertes, ni de los alegres, ni de los exitosos. Dice que está cerca de los quebrantados. Eso significa que tu dolor no lo aleja, lo atrae. Eso quiere decir que mientras más profunda es tu herida, más cerca estás de su presencia. Y allí, justo en ese punto de quiebre, es donde nace la verdadera paz. A lo largo de los años, muchas personas han intentado llenar su vacío con cosas pasajeras. Algunos buscan paz en relaciones, en logros, en distracciones. Pero después de cada intento, el corazón sigue sintiéndose igual, agotado, inquieto, vacío, porque la paz no es algo que se construye desde fuera, sino que se recibe desde lo alto. Jesús no prometió comodidad, prometió descanso. En Mateo 11:28 lo declaró con ternura inigualable. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese llamado no es para los que lo tienen todo bajo control, es para los que ya no pueden más. Es para ti, que tal vez sientes que ya no tienes fuerzas para otro día igual. Es para ti, que has orado y aún no ves respuesta. Es para ti, que aunque amas a Dios, aún te sientes agotado. Él no te exige fuerzas. Él solo te pide que vengas tal como estás y que le permitas mostrarte que en medio del dolor, Él es paz. Hay dolores que revelan verdades que en la comodidad preferimos ignorar. La falta de paz muchas veces no nace por lo que nos falta, sino por lo que creemos que podemos controlar sin Dios. El alma humana ha sido diseñada para depender de su Creador, pero el orgullo espiritual, aún en el corazón más devoto, puede engañar y hacerle creer que basta con orar de vez en cuando, leer de vez en cuando, confiar de vez en cuando. Es en ese terreno inestable que el dolor irrumpe, no como castigo, sino como herramienta divina que expone lo frágil de nuestra autosuficiencia. No hay oración más sincera que la que nace del quebranto. No hay clamor más auténtico que el del que ha sido despojado de todo, menos de su necesidad de Dios. Es entonces cuando las palabras de Jeremías cobran vida. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Jeremías 17:5, 7. Esta distinción no está hecha para señalar al que sufre, sino para mostrarle que en medio de ese sufrimiento ha sido llevado de vuelta a la fuente. Cuando el corazón se resiste a depender por completo de Dios, el alma permanece inquieta por más que las circunstancias se vean estables. Y cuando el dolor entra, no lo hace para destruir, sino para quebrar las falsas estructuras en las que hemos confiado. El pueblo de Israel fue testigo de esto una y otra vez. Cada vez que se sentían fuertes, olvidaban al Dios que los sostenía. Cada vez que se sentían cómodos, abandonaban la comunión. Fue en el desierto, no en la tierra prometida, donde aprendieron a depender de Dios diariamente. No había cosechas, no había recursos humanos, no había caminos seguros. Solo tenían una nube durante el día, una columna de fuego en la noche y maná que caía del cielo. Y eso fue suficiente
Porque cuando todo lo externo se desvanece, Dios enseña que Él es suficiente. Te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Aquí se revela el propósito del dolor que permite Dios. No es ausencia de amor, es intensificación de su enseñanza. No es abandono, es disciplina que nos redirige a su fidelidad. El alma orgullosa quiere sostenerse sola, pero la gracia de Dios no permite que sus hijos vivan bajo esa ilusión por mucho tiempo. Cuando Él ve que nos estamos alejando del descanso verdadero, cuando nos encuentra edificando sobre arena, permite que los vientos soplen, no para derribar nuestra vida, sino para destruir lo que hemos construido lejos de Él. Jesús dijo que solo quien escucha su palabra y la pone en práctica edifica sobre roca, y que los que oyen, pero no obedecen, edifican sobre arena. Mateo 7:24-27. Ambos enfrentarán tormenta. La diferencia no está en la intensidad del dolor, sino en el fundamento. Es en la dependencia total donde la paz comienza a sostenernos, incluso si todo a nuestro alrededor se desmorona. La Escritura está llena de figuras que fueron llevadas al límite para que comprendieran que el brazo humano no salva. Moisés fue llamado a liberar a Israel cuando ya no tenía recursos ni influencia. 40 años antes habría confiado en su posición, en su fuerza, en su preparación egipcia. Pero fue después del desierto, cuando ya no creía en sí mismo, que Dios lo llamó. Fue desde esa dependencia profunda que Moisés obedeció. Su paz no estaba en su habilidad para hablar, sino en la seguridad de que Dios caminaría con él. Cuando le preguntó al Señor, ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Dios no le respondió con una lista de sus capacidades, sino con una promesa: yo estaré contigo. Éxodo 3:11-12. Esta es la raíz de la paz verdadera. No saber quién soy, sino saber con certeza quién va conmigo. El dolor tiene la capacidad de vaciarnos de nosotros mismos para que podamos ser llenos de lo eterno. Mientras permanezcamos llenos de nuestras estrategias, de nuestras soluciones, de nuestra voluntad, la paz será escasa. Pero cuando nos rendimos, cuando se cae todo aquello en lo que confiábamos, entonces aparece lo que siempre ha estado disponible: la paz que solo se recibe cuando dependemos por completo del Padre. Jesús lo modeló en Getsemaní. El dolor fue tan intenso que sudó como gotas de sangre. No pidió escapar, pidió que se cumpliera la voluntad del Padre. En Mateo 26:39 dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento no hubo respuesta audible, no hubo alivio inmediato, pero hubo una paz que lo sostuvo hasta el final. Fue la paz que proviene de una confianza absoluta, no en el resultado, sino en el carácter de Dios. David, perseguido injustamente por Saúl, aprendió también esta clase de dependencia. Podía haber tomado venganza, podía haber buscado su propia salida, pero eligió confiar. En el Salmo 62, 5-6, escribió: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, jamás habré de caer. Estas palabras no fueron escritas desde un trono, sino desde la cueva, desde el escondite, desde el exilio. David no esperaba que el entorno cambiara para estar en paz. Había aprendido que la paz comienza cuando el alma deja de luchar por tener el control y se entrega al cuidado soberano de Dios. Hay dolores que despiertan al alma dormida.
Momentos que nos arrancan del letargo espiritual y nos fuerzan a mirar hacia arriba. La dependencia no se aprende en los días fáciles. Se forja en la lucha, en la incertidumbre, en la paz, en la espera. Abraham esperó años por la promesa, no porque Dios tardara, sino porque Dios estaba formando en él una fe que no dependiera de lo visible. Romanos 4:22 dice de él: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada año de espera, cada día sin respuesta, no fueron prueba de distancia, sino de formación. Fue en esa escuela del dolor donde Abraham aprendió a confiar más en la promesa que en la lógica, más en la voz de Dios que en el calendario humano. Esa clase de dependencia es la que produce una paz inquebrantable. Cuando el alma descansa en Dios, aunque el cuerpo tiemble, aunque el futuro se nuble, el espíritu permanece firme. No porque entienda todo, sino porque ha aprendido a depender de quien lo entiende todo. Pablo, encarcelado injustamente, azotado y traicionado, escribió algunas de las cartas más poderosas sobre el gozo y la paz. En Filipenses 4:11-13 declaró: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaba hablando de éxito, hablaba de dependencia. La fuente de su paz no estaba en lo que tenía o le faltaba, sino en quien lo sostenía. Dios permite ciertas temporadas en las que la única salida es mirar al cielo. Y cuando lo hacemos, cuando renunciamos a la pretensión de autosuficiencia, algo ocurre. No cambia el panorama, cambia el centro. Ya no somos nosotros sosteniéndonos con esfuerzo, sino Dios llevando nuestra carga. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:5. Separados de mí nada podéis hacer. Esta frase no es un reproche, es una invitación a la dependencia. Es un recordatorio de que el fruto no viene del esfuerzo, sino de la conexión. Y donde hay conexión, hay paz. No porque se eliminen los problemas, sino porque se afirman las raíces. La dependencia de Dios no es debilidad, es sabiduría. Es la comprensión de que fuimos creados para caminar con Él, no delante ni detrás, sino con Él. Cuando dejamos de luchar por tener el control y nos rendimos a su voluntad, el alma encuentra el lugar que siempre buscó. La paz nace no cuando todo se resuelve, sino cuando todo se entrega. Por eso, el dolor no es el final del camino, es el principio de una fe más pura, más profunda, más anclada en lo eterno. Cuando el dolor supera las palabras y el corazón ya no puede sostener su propio peso, el Espíritu Santo entra en escena no como una idea, sino como una presencia viva y activa que sostiene lo que nosotros no podemos. La paz que el Padre promete y que Cristo dejó como herencia no llega por medio del razonamiento ni del esfuerzo humano. Llega por medio del Espíritu que habita en aquellos que le han creído. En medio del quebranto más profundo, cuando no queda fuerza para orar, ni claridad para comprender lo que sucede, el Espíritu intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así lo afirma Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No es una asistencia superficial, es una ayuda real, íntima y precisa. Él no observa la distancia, se involucra, se mueve en lo profundo del alma y actúa donde la mente ya no alcanza. El alma humana ha sido diseñada para ser habitada por Dios. Sin esa presencia, por más que se acumulen recursos, palabras o afectos, siempre habrá un vacío que ninguna fórmula puede llenar. Pero cuando el Espíritu mora en el interior, aún en medio de la pérdida más devastadora, el alma no se quiebra por completo. Puede doler, puede llorar, puede tambalearse, pero no se cae, porque hay una fuerza invisible que sostiene,
una voz silenciosa que consuela, una guía que redirige los pensamientos cuando estos amenazan con hundirse en la desesperanza. Jesús no prometió una vida libre de tribulación, pero aseguró que no estaríamos solos. En Juan 14, 16 a 17 dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este consolador no es opcional, es esencial, porque sin él la paz es imposible en medio del dolor. La paz que viene del Espíritu no es una emoción momentánea, sino una convicción que arraiga el alma en medio del caos. Cuando la oscuridad amenaza con apagar toda esperanza, el Espíritu recuerda la verdad que el dolor intenta borrar. Él trae a la memoria la palabra, revela promesas, consuela sin necesidad de respuestas. Porque el consuelo más profundo no viene de entenderlo todo, sino de saber que no estamos abandonados. Isaías 11:2 describe las funciones del Espíritu sobre el Mesías, pero también refleja lo que Él hace hoy en nosotros. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cada uno de estos aspectos entra en acción cuando el alma está quebrada. El Espíritu guía en medio de la confusión, fortalece en medio de la debilidad, revela lo que no se ve a simple vista y renueva lo que parecía perdido. El dolor tiende a desconectarnos, nos aísla, nos hace pensar que somos los únicos atravesando ciertas batallas. Pero el Espíritu no permite que la soledad se convierta en mentira. Él es la voz que nos recuerda que pertenecemos, que somos hijos, que hay un propósito que aún está vigente. Romanos 8:16 afirma: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta afirmación transforma todo, porque si somos hijos no estamos desamparados. Si somos hijos, la disciplina tiene un propósito. Si somos hijos, el consuelo es seguro. Y es el Espíritu quien hace real esta verdad cuando el dolor amenaza con borrar la identidad. El Espíritu Santo no solo consuela, también transforma el dolor en una plataforma para una comunión más profunda con Dios. Lo que antes era una herida abierta, Él lo convierte en un altar. Lo que antes era un suspiro de desesperanza, lo transforma en una adoración que nace desde lo más profundo. Porque la paz que Él da no elimina el dolor, pero lo redime. Gálatas 5:22 dice que uno de los frutos del Espíritu es la paz. No la paz humana, no la paz que se logra con esfuerzo, sino la paz que Él produce cuando tiene libertad para actuar en nosotros. Este fruto no aparece automáticamente, se forma en la intimidad, en la dependencia, en la entrega continua. Y es en medio de las pruebas donde ese fruto se manifiesta con mayor claridad. El Espíritu no es pasivo. Él trabaja en el carácter, en los pensamientos, en las emociones, hasta que la presencia de Dios se vuelve más real que la aflicción. En el libro de Hechos, los primeros discípulos enfrentaron persecuciones, cárceles, amenazas de muerte. Pero el libro no está marcado por el temor, sino por la valentía, por la alegría incluso en medio del sufrimiento. En Hechos 13:52 se lee: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este gozo no era una emoción desconectada de la realidad, era la consecuencia de una presencia viva en medio de las circunstancias más hostiles. Ellos no fueron sostenidos por estrategias humanas, fueron sostenidos por la acción constante del Espíritu. Cuando Pedro fue encarcelado, mientras la iglesia oraba, un ángel lo liberó. Pero incluso antes de que el milagro ocurriera, Pedro dormía entre los soldados. Esa paz que le permitió descansar en una celda no vino de la lógica,
Vino del Espíritu que ya lo había preparado por dentro. Solo Él puede producir ese tipo de descanso en medio de la incertidumbre. El Espíritu también fortalece cuando todo lo físico se agota. Pablo lo experimentó. En 2 de Corintios 4:16 declaró: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta renovación diaria no es automática. Es el resultado de una relación viva con el Espíritu. Él renueva cuando el cuerpo no puede más. Él refresca el alma cuando las lágrimas han secado toda fuerza. Él da aliento cuando las noticias desgastan la esperanza. Esta renovación no es solo resistencia, es transformación. No se trata solo de sobrevivir, sino de ser fortalecidos con poder en el hombre interior, como ora Pablo en Efesios 3:16. Cuando el Espíritu Santo actúa, la paz deja de depender del entorno y comienza a brotar desde lo profundo. No se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. Y la fe no se sostiene sola, es el Espíritu quien la alimenta. En 2 de Tesalonicenses 3:16 Pablo escribe: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Esta paz en toda manera solo es posible cuando el Espíritu habita en plenitud. Él no se limita a calmar emociones, Él las transforma. No se conforma con disminuir el ruido exterior, silencia las tormentas interiores con su presencia. La relación con el Espíritu no es una experiencia mística ocasional, es una comunión constante. En Gálatas 5:25 se nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa vida y ese andar son inseparables. La paz no se puede mantener sin esta conexión continua. Así como un instrumento necesita afinación diaria, el alma necesita comunión diaria con el Espíritu para permanecer en paz. El dolor puede intentar distorsionar la melodía, pero el Espíritu ajusta nuevamente cada nota hasta que el alma vuelve a entonar la canción correcta. Cuando Jesús resucitó, antes de ascender, dio una instrucción clara: no se movieran hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Sabía que sin el Espíritu no podrían cumplir su llamado ni enfrentar lo que vendría. En Lucas 24:49 dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese poder no era solo para milagros visibles, era también para sostener el corazón, para mantener la fe firme, para asegurar que la paz no se perdiera en medio de la oposición. La promesa del Espíritu no fue un regalo para algunos, fue una necesidad para todos. El Espíritu Santo no es una ayuda marginal, es la presencia de Dios misma en nosotros. Sin Él, el dolor se vuelve insoportable. Con Él, el dolor se convierte en un lugar donde la gloria se manifiesta. 2 de Corintios 3:17 declara: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad de la ansiedad, de la desesperación, de la opresión interna. No siempre cambia la situación, pero siempre transforma al que la vive. Esta es la paz que sostiene cuando todo parece imposible. El alma que intenta retener el control se convierte en su propio verdugo. Lo que comienza como un intento sincero por mantener el rumbo, pronto se transforma en una carga que consume la paz, debilita la fe y encadena la mente al miedo. Hay un cansancio que no proviene del trabajo físico, sino del esfuerzo constante de intentar entenderlo todo, predecirlo todo, resolverlo todo. Pero la paz que Dios ofrece no se encuentra al final del entendimiento humano, sino en el momento exacto en el que se decide confiar. No confiar cuando todo está claro,
sino confiar precisamente cuando nada lo está. No es una fe que espera tener garantías antes de avanzar, sino una entrega que se rinde al Dios que no falla. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 a 6. Esta instrucción no fue dada como una alternativa emocional, sino como una estrategia espiritual para entrar en descanso. La necesidad de controlar es uno de los mayores enemigos de la paz, porque donde hay control humano hay ansiedad, donde hay dependencia de la lógica hay miedo, y donde hay miedo se apaga la voz de la fe. Dios nos llama a vivir desde la previsión, sino desde la rendición. El control es un peso que el alma no fue diseñada para cargar. Fue Adán quien quiso tomar la iniciativa. Fue Eva quien buscó una sabiduría fuera del plan divino. Y la consecuencia fue la pérdida inmediata de la paz original. Desde entonces el ser humano ha luchado por recuperar ese equilibrio perdido, sin darse cuenta de que no se logra a través del conocimiento humano, sino de la obediencia rendida. La paz no se conquista, se recibe, pero solo la recibe aquel que suelta. El pueblo de Israel experimentó esto cuando Dios los sacó de Egipto. Fueron liberados con poder, pero su corazón aún estaba cautivo. Enfrentaron el Mar Rojo con temor y lo primero que hicieron fue clamar a Moisés, buscando explicaciones. Querían un plan, querían una garantía, querían una ruta clara. Pero Dios no les ofreció información, les ofreció una instrucción: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14, 13. Y fue justo cuando no podían hacer nada por sí mismos que vieron el mar abrirse, porque la paz no llegó antes del milagro, sino en el momento de rendirse a la soberanía divina. Allí aprendieron que la calma no está en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios actúa cuando se suelta lo que no se puede controlar. Hay una confianza que solo se activa cuando se apaga el ruido de la razón. El control exige explicaciones, pero la fe descansa en la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. La paz del rebaño no viene por saber a dónde van, sino por saber quién las guía. El corazón que descansa en el plan de Dios no necesita entender todos los detalles. Solo necesita reconocer la voz que lo llama. Esa es la voz que calma la tormenta interna, que redirige el pensamiento inquieto, que libera del peso de tener que entenderlo todo para poder avanzar. Cuando el alma se rinde, la paz comienza a brotar. No porque todo se aclare, sino porque el control cambia de manos. Dios nunca pidió que sus hijos llevaran el mapa, solo les pidió que confiaran en el guía. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba y fue llamado amigo de Dios, no por su estrategia, sino por su obediencia, no por su lógica, sino por su fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Esa es la raíz de la verdadera paz. Caminar aunque no se vea el final. Confiar cuando no hay señales. Soltar cuando todo dentro quiere retener. Y en ese acto invisible de rendición, el alma es liberada de la carga de dirigir su propio destino. El alma que suelta no es la que se rinde al fracaso, sino la que reconoce la soberanía de Dios. El control nace del miedo, pero la paz nace de la fe. El corazón que teme se aferra a lo que conoce, pero el corazón que cree se suelta para ver lo que Dios puede hacer. Es en ese punto de entrega
donde la gracia comienza a actuar de manera tangible, porque la gracia no es un concepto, es una fuerza viva que toma el control cuando el alma lo entrega. La paz no es una meta a alcanzar, es el resultado natural de dejar que Dios sea Dios. Jesús mismo, siendo Dios encarnado, mostró este principio con claridad. En el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que venía, no intentó cambiar el plan, no propuso una alternativa, no buscó una vía de escape. Se postró y dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42. Esa oración no solo cambió la historia de la humanidad, también reveló el lugar exacto donde nace la paz, en medio del dolor, en la voluntad entregada. Allí, en la rendición total, la paz del cielo descendió para sostener al Salvador en su hora más oscura. No hubo explicación, no hubo atajos, hubo entrega. Y donde hay entrega, hay descanso. La ansiedad es la señal de un alma que aún pelea por el control, pero la paz es la evidencia de un espíritu que ha aprendido a confiar. Por eso Jesús preguntó con firmeza a sus discípulos durante la tormenta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8, 26. No les habló del viento ni de las olas, les habló de la fe, porque el problema no estaba en el entorno, estaba en su interior. No era la tormenta la que les robaba la paz, era su resistencia a confiar en quien dormía en la misma barca. Allí, en ese episodio, quedó claro que no es la ausencia de problemas lo que da paz, sino la presencia de Jesús y la confianza plena en que Él tiene el control, incluso cuando parece que duerme. La paz se pierde cuando se intenta anticipar todo lo que vendrá, pero se recupera cuando se decide confiar en que cada día trae su propio cuidado. Jesús lo dijo con autoridad y ternura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Este principio no es una sugerencia optimista, es una llave espiritual para vivir en libertad. El alma que intenta controlar el mañana pierde el hoy. Pero el que confía en el cuidado diario de Dios encuentra reposo, incluso en medio de la incertidumbre. El plan de Dios nunca ha requerido que lo entendamos completamente, solo que caminemos en obediencia. Hay caminos que parecen lógicos, pero que no llevan a la paz. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El alma que sigue sus propias estrategias puede moverse rápido, pero terminará agotada. Solo cuando se alinea con la voluntad de Dios, incluso si eso implica esperar o retroceder, encuentra reposo. Porque la dirección divina no se mide por resultados inmediatos, sino por paz interna. La paz es la brújula del cielo. Cuando está presente, es señal de que se está en el camino correcto, aunque todo alrededor parezca en contra. El deseo de tener el control muchas veces nace de heridas pasadas. Se ha vivido traición, pérdida, abandono, y ahora el alma intenta protegerse tomando el timón. Pero esa autoprotección se convierte en prisión, porque la paz no entra donde no hay rendición. Dios no comparte el trono. O confiamos en Él o nos desgastamos intentando ser nuestro propio Salvador. Filipenses 4, 6 a 7 lo deja claro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz no es el resultado de resolverlo todo, sino de entregarlo todo. Es una garantía, no de solución inmediata, sino de cuidado eterno.
Hay un descanso que no depende de lo que sucede, sino de quién gobierna el corazón. Cuando el control se entrega, la paz toma el lugar que le corresponde y en ese momento el alma respira. Porque fue diseñada no para cargar, sino para confiar. Y donde hay confianza, hay libertad. Donde hay libertad, hay paz. Y donde hay paz, está Dios actuando, aunque aún no lo veas. El alma humana, en su búsqueda constante de alivio, se ha lanzado una y otra vez hacia todo aquello que promete descanso. Pero la paz que el mundo ofrece es un espejismo. Luce estable, pero es frágil. Parece abundante, pero se agota con rapidez. Es una paz que depende de las condiciones externas, de la ausencia de conflictos, del control de las variables. Es una paz basada en ilusiones de permanencia, en logros, en afectos temporales. Pero basta una mala noticia, una pérdida inesperada o una traición silenciosa para que todo eso se derrumbe. Y es entonces cuando se revela la necesidad urgente de una paz distinta, una que no nazca de las circunstancias, sino del cielo mismo. Jesús fue categórico al hablar de ella. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. No es una comparación decorativa, es una declaración radical que traza una línea clara entre lo que es eterno y lo que es efímero. La paz de Dios no se parece a la del mundo porque no está sujeta a los cambios de la vida. Mientras la paz terrenal florece en la estabilidad, la paz de Dios florece en el caos. Mientras la del mundo necesita explicaciones, la del cielo solo necesita fe. Por eso cuando Jesús la prometió a sus discípulos, no lo hizo en un momento de gloria o de celebración, lo hizo en vísperas de la cruz, cuando la traición ya estaba en marcha y la persecución se aproximaba. Fue en ese contexto donde ofreció su paz, no como una idea, sino como una realidad accesible para aquellos que permanecen en Él. Porque esa paz no es un estado mental, es una persona. Es Él mismo habitando en el corazón, gobernando por encima del miedo, sosteniendo por encima de la incertidumbre. No existe comparación posible entre la paz de Dios y la paz que el mundo intenta imitar. El mundo puede enseñar técnicas para calmar la ansiedad, puede ofrecer entretenimiento para distraer el alma, puede prometer soluciones inmediatas que disimulan el vacío. Pero ninguna de esas fórmulas resiste el fuego de las pruebas, ninguna permanece cuando todo se derrumba. Por eso el apóstol Pablo la describió como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, porque no es lógica, no es natural, no se produce con esfuerzo humano, es superior, es divina. Y es precisamente en el dolor donde esa diferencia se hace evidente. El que tiene la paz del mundo se desmorona cuando todo se mueve. El que tiene la paz de Dios permanece firme, aun cuando no entiende lo que está ocurriendo. La diferencia también radica en la fuente. La paz del mundo viene de lo externo. La paz de Dios brota desde lo profundo. En Isaías 26:3 se establece el principio que sostiene esta realidad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dice que tendrá paz quien tenga todo bajo control, ni quien viva sin conflicto. La promesa está ligada a la mente que permanece enfocada en Dios. Esa es la clave. Donde hay enfoque en lo eterno, hay reposo. Donde hay confianza, hay protección mental. Porque el que confía, descansa. Y el que descansa, experimenta la paz verdadera. El mundo puede hablar de calma, pero no puede darla. Puede hablar de equilibrio, pero no puede sostenerlo. Solo Dios puede ofrecer una paz que se mantiene firme ante la prueba, que no depende de emociones, que no se derrumba ante las noticias. Y esa paz no es un privilegio de unos pocos, es una promesa disponible
para todo aquel que decide permanecer en Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz no es ausencia de aflicción, es presencia de victoria. Es certeza de que el dolor no tiene la última palabra. Es seguridad de que el trono de Dios no se ha movido, aunque todo lo demás se esté desmoronando. La paz verdadera se convierte en testimonio, porque cuando todo a tu alrededor está temblando y tú permaneces en reposo, el mundo no entiende. Y es ahí donde la luz brilla más fuerte. El testimonio no es solo lo que decimos, es lo que sostenemos en el secreto del alma. Cuando la paz de Cristo gobierna, no hay circunstancia que logre quebrarla, porque no es una emoción que va y viene, es un gobierno interior. Colosenses 3:15 lo expresa de forma directa. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra, gobierne, implica autoridad, implica dirección. La paz no es pasiva, es una fuerza que ordena, que protege, que determina el rumbo. Por eso, no basta con saber que hay una paz distinta. Es necesario vivir rendido a ella. La diferencia entre tener información sobre Dios y tener paz en Dios está en la entrega. Muchos saben lo que dice la Escritura, pero aún viven gobernados por la ansiedad, porque no se trata solo de saber, sino de permitir que esa paz reine. La fe abre la puerta, la obediencia mantiene el acceso, pero la rendición total es lo que permite que esa paz lo llene todo. No parcialmente, no temporalmente, sino completamente. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. El dolor que oprime no es sinónimo de abandono, es señal de que el cielo está obrando en una dimensión que los sentidos no alcanzan a percibir. Cuando todo se oscurece y parece que no hay respuesta, Dios no se ha alejado, se ha acercado más. Pero su cercanía no siempre se siente, porque el quebranto quiebra también la percepción. Sin embargo, la Escritura lo declara con autoridad: inquebrantable. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. No dice que estará, dice que está. Su presencia no es una promesa futura, es una realidad presente, especialmente cuando el alma está herida, desgastada, a punto de rendirse. La mente que sufre quiere pruebas de que Dios no se ha ido, pero el espíritu que confía descansa en lo que Él ya ha dicho, porque el dolor distorsiona la visión, pero no anula la verdad. Y la verdad dice que Él habita con el quebrantado. Isaías 57:15 lo afirma con claridad sobrenatural. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Su trono está en lo alto, pero su presencia desciende al fondo del valle. La gloria no se queda en lo inalcanzable, baja, se acerca, se manifiesta justo donde parece que no hay esperanza, en la herida abierta, en la pérdida inexplicable, en el silencio profundo. Ahí se encuentra la voz que susurra con ternura eterna: yo estoy aquí. El quebranto no repele a Dios, lo atrae, porque Él no se relaciona con máscara, se acerca a la verdad, y nada es más verdadero que el alma rota que ya no tiene fuerza para aparentar. Es en ese estado de absoluta vulnerabilidad donde la presencia de Dios se vuelve más palpable, no por emociones, sino por convicciones, porque el Dios que sustenta no necesita hacer ruido para transformar. El mismo que estuvo con Daniel en el foso, que caminó con los 3 jóvenes en el horno, es el que hoy permanece junto al que llora en lo secreto. Nunca se ha apartado,
no se limita por circunstancias, no se ofende por el lamento, no se aleja ante el grito. Él escucha, Él ve, Él permanece. La cercanía de We wake to the sun slipping through the blinds. Another morning with you by my side. The world may spin and time may fade, but this love we have we wake to the sun slipping through the blinds. Another morning with you by my side. The world may spin and time may fade, but this love we have we wake to the sun slipping through the blinds. Dios en el dolor no siempre se traduce en alivio inmediato, pero sí en un tipo de fortaleza que no tiene explicación humana. Porque cuando el alma clama desde lo más profundo, Él responde, no siempre cambiando el panorama, pero siempre sosteniendo al que clama. Salmo 145, 18 lo recuerda con firmeza. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y ese clamor que brota sin palabras, ese suspiro que no tiene forma, esa lágrima que cae sin ruido, son invocaciones sinceras que mueven el corazón del Padre, porque Él no ignora el quebranto. Él se mueve dentro de Él. El quebranto es un escenario sagrado. Es allí donde el orgullo muere, donde la autosuficiencia se rinde, donde la voz de Dios se vuelve más clara porque todas las demás se han desvanecido. Cuando todo lo que podía fallar ha fallado, cuando ya no queda nada más que Él, es entonces cuando el alma comienza a experimentar la realidad más profunda. Él es suficiente, y en esa suficiencia la paz se ancla, no como un alivio momentáneo, sino como una certeza imperturbable. Porque aunque todo cambie, su presencia no cambia. Aunque todo falte, su fidelidad permanece. Aunque todo se quiebre, su promesa se cumple. El mismo Jesús en su hora más angustiosa no fue librado del dolor, pero fue sostenido por el Padre. En el Getsemaní, en el lugar donde la presión fue tan intensa que sudó como sangre, no recibió una salida inmediata, pero recibió fortaleza. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No se evitó la cruz, pero se impartió fuerza para soportarla. No se anuló el proceso, pero se aseguró la compañía. Eso es cercanía divina. No significa ausencia de batalla, significa presencia garantizada. No anula la prueba, pero cambia completamente cómo se atraviesa. Hay momentos en los que la oscuridad parece interminable, pero el Dios que sostiene no necesita que veas la luz para empezar a obrar. Él ya está trabajando, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo entiendes, porque su fidelidad
no depende de tus emociones. Él está presente en la noche, tanto como en el día. Él es Dios en el fuego y en el río. Isaías 43:2 lo asegura con palabras inquebrantables. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas, dice cuándo, porque el dolor es parte del camino, pero nunca se camina solo. Esa es la diferencia. Su cercanía es más real de lo que podemos percibir. Y cuando el alma se detiene, cuando deja de correr buscando respuestas, cuando enmudece toda distracción, es entonces cuando su voz se escucha con mayor claridad. Y esa voz no acusa, no exige, no condena. Esa voz consuela, guía, fortalece. Esa voz restaura la identidad que el quebranto quiso borrar. Esa voz afirma: tú sigues siendo mío. Porque el dolor no tiene poder para deshacer lo que Dios ya determinó. Él está más cerca que nunca cuando el corazón se parte en 1000 pedazos. Y cada pedazo es recogido con ternura por las manos que nunca dejan caer. No es el dolor lo que tiene la última palabra sobre tu vida. No son las lágrimas, ni las noches interminables, ni los vacíos que aún no se llenan. Hay algo más profundo que está ocurriendo en medio de lo que parece solo quebranto. Hay una voz que no ha dejado de hablarte. Una presencia que no se ha alejado ni un solo segundo. Una mano que sigue moldeando tu alma con precisión eterna. Porque en ese lugar donde sentiste que todo estaba perdido, es precisamente donde Dios ha comenzado a revelar una nueva dimensión de su paz. Una que no solo consuela, sino que también transforma. La paz que Él quiere darte no se queda en el plano de lo interno. Tiene una dirección, tiene un propósito, tiene un fruto. Porque todo lo que viene de Dios no solo te sostiene, también te empuja. No es una paz que te duerme, es una paz que te posiciona. Una paz que toma al quebrantado y lo convierte en canal de consuelo para otros. Una paz que se convierte en testimonio viviente. Una paz que deja marca, que permanece cuando todo lo demás cambia, que se vuelve parte de tu identidad. No es una experiencia que pasa, es una revelación que redefine. Porque cuando has encontrado paz en medio del dolor, no vuelves a ver la vida con los mismos ojos. No reaccionas igual, no decides igual, no confías igual. Ya no te mueve el ruido, te guía la voz. Ya no te define lo que falta, te sostiene lo que permanece. Y lo que permanece es Cristo, su palabra, su espíritu, su fidelidad, su plan, su paz. Una paz que te prepara no solo para resistir, sino para avanzar con firmeza hacia lo que viene. Porque no has sido llamado solo a sobrevivir al dolor, sino a caminar desde él con propósito redimido. El dolor fue real, pero no será eterno. La herida fue profunda, pero no será definitiva. Porque Dios no solo te ha sostenido, también te ha estado formando. En ese lugar secreto, donde parecía que no pasaba nada. El cielo estaba escribiendo capítulos que aún no conoce. Estaba madurando la fe, refinando la visión, limpiando el corazón, quebrando estructuras que ya no podían seguir. Porque hay una paz que no llega para que sigas igual, sino para que nazcas de nuevo desde lo más profundo. No como alguien marcado por el sufrimiento, sino como alguien empoderado por la presencia de Dios en medio de él. Y ahora que has atravesado valles que otros aún no comprenden, llevas dentro una unción que no se obtiene con palabras, sino con lágrimas. Una autoridad que no viene de la teoría, sino de la intimidad. Porque nadie puede hablar de paz verdadera si no la ha necesitado desesperadamente. Nadie puede consolar si no ha sido antes consolado por Dios.
Por eso la paz que Él ha plantado en ti no es solo para ti, es para otros, es para los que vienen detrás, es para los que ahora están en el punto donde tú estuviste. Y tú serás parte del plan, porque Dios no desperdicia el dolor, lo convierte en puerta, en puente, en propósito. No es el final, es el comienzo. El lugar donde parecía que todo terminó será precisamente donde otros encontrarán esperanza, porque hay gloria en medio del quebranto. No una gloria ruidosa, sino una gloria silenciosa, profunda, constante. Esa que brilla en los ojos de quienes han sido quebrados y vueltos a levantar por la mano de Dios. Esos que ya no hablan desde la necesidad de impresionar, sino desde la plenitud de haber sido encontrados. Porque quien ha encontrado paz en medio del dolor, ha encontrado a Dios de una manera que transforma cada fibra del alma. Esa paz no se explica, se irradia, no se enseña con teoría, se transmite con presencia. Y esa presencia ahora está en ti, está en lo que aprendiste, en lo que rendiste, en lo que callaste, en lo que lloraste, en lo que soltaste. Está en todo lo que perdiste, pero también en todo lo que el cielo te entregó mientras no lo veías. Porque Él no solo te consoló, te llenó, te dio una fuerza que no sabías que tenías, te dio visión, discernimiento, sensibilidad y sobre todo una dependencia absoluta que te mantendrá firme en todo tiempo. Y si hay algo que ahora sabes, es que no hay circunstancia que pueda separarte de esa paz. No hay diagnóstico, no hay traición, no hay noticia, no hay ausencia, no hay tormenta que tenga el poder de arrancarte lo que Dios ya selló en ti. Romanos 8, 38 a 39 lo declara sin titubeos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor es la raíz de la paz que ahora te sostiene. Y si nada puede separarte de ese amor, entonces nada puede arrebatarte la paz que proviene de Él. Hoy Dios te dice: no buscaste en vano, cada lágrima fue vista, cada clamor fue escuchado, cada noche fue acompañada. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para posicionarte. Porque no has sido llamado a vivir desde la herida, sino desde la sanidad. Y aunque el proceso aún continúe, aunque algunas preguntas aún no tengan respuesta, hay una verdad que te marca para siempre. Encontraste paz no cuando todo se resolvió, sino cuando te rendiste a la presencia de aquel que nunca se fue. Ahora caminas distinto, ya no como alguien que busca dónde descansar, sino como alguien que se ha convertido en lugar de descanso para otros. Porque donde está el Espíritu de Dios hay paz, y el Espíritu de Dios habita en ti. Así que no temas lo que viene. No mires hacia atrás buscando explicaciones. Mira hacia adelante sabiendo que el Dios que estuvo contigo en lo más profundo del valle es el mismo que te llevará a nuevos lugares de gloria, de propósito y de plenitud. Y en ese trayecto su paz irá delante, irá contigo y también irá detrás de ti, cubriéndolo todo. Porque nunca se trató de entender, siempre se trató de confiar. Y ahora lo sabes, aquí, en medio del dolor, fue donde encontraste la paz que el mundo no podía darte. Aquí, en ese lugar donde no esperabas nada, Dios te dio todo. Aquí, justo donde parecía que todo había terminado, el cielo empezó una nueva historia.